son los cánticos, las adoraciones a las cuales muchas veces nosotros entendemos que es adorar cuando hablamos de los cánticos y los salmos que se pueden cantar. Claro está que son parte de lo que es la adoración. Sin embargo, la adoración abarca más de lo que nosotros entendemos. Cuando hablamos de adorar, hablamos de honrar, hablamos de postrarnos. Cuando la Biblia habla de adoración o cuando hace referencia a la adoración, se está refiriendo a una acción de adoración solemne donde el hombre o la mujer se postra y honra al Dios Todopoderoso, el cual es merecedor de toda gloria y de toda honra. Amén. Nosotros estuvimos leyendo en el capítulo 8, versículo 5 del libro de Nehemías. El libro de Nehemías abarca una historia muy importante en la historia del pueblo de Israel. Si nosotros vamos desde el primer capítulo, el contexto explícito y literario de este libro nos da a entender a nosotros que este libro fue escrito bajo unos principios fundamentales, y era que la iglesia, el pueblo de Israel en aquel entonces estaba atravesando una situación muy difícil y había una crisis en el pueblo de Israel, y hubo un hombre llamado Nehemías. Nehemías era un hombre que estaba atento a las necesidades del pueblo. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba atravesando una situación muy difícil. Cuando nosotros escudriñamos y buscamos lo que es Nehemías o qué representa o qué tema tiene el libro de Nehemías, nos damos cuenta que tiene que ver con la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Pero para nosotros poder entender específicamente por qué los muros debieron de ser reconstruidos, también tenemos que entender qué fue lo que causó la destrucción de los muros. Cuando nosotros vamos a la historia de toda la Biblia, entendemos que en el libro de Nehemías inicia la intención de Dios en el corazón de un hombre para que este hombre pueda iniciar el trabajo y la voluntad de Dios para la reconstrucción de los muros del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, al no tener los muros, estaba asediado y estaba a la merced de sus enemigos. Los muros eran lo que fortificaban y protegían a la ciudad. Sin estos muros, el pueblo estaba corriendo peligro, y había una necesidad de que alguien se pueda levantar, que alguien pueda emerger, que alguien pueda surgir con la idea de que reconstruir los muros de Jerusalén. Y aquí nace el hombre llamado Nehemías. Nehemías fue un hombre que Dios tomó para que pueda reconstruir aquellas cosas que se habían destruido. ¿Quiénes destruyeron el pueblo o los muros del pueblo de Israel? En Jerusalén había un problema, y era que cuando el pueblo entraba en batalla, aleluya, sus enemigos, cuando entraban a saquear al pueblo, destruían todas las cosas. Dios permitiendo este asunto para que el pueblo pueda entender cuál es su misión. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Sin embargo, cuando nosotros vamos a la historia de Nehemías y la reconstrucción de los muros, vemos que Dios permite que nazca en el corazón de este hombre la intención de levantar los muros que estaban caídos. Al los muros estar caídos, el pueblo estaba sin cobertura. Aleluya. ¿Por qué el pueblo estaba sin cobertura? Porque esos muros, aleluya, fungían una función muy importante. ¿Cuál era la función de estos muros? Era la protección a la vista de sus enemigos. Los enemigos, al estar los muros, no podían penetrar aquel lugar. En los muros, en su parte delantera arriba, habían guardias que estaban preparados para poder pelear con los enemigos que podían atacar al pueblo de Israel. Todavía en este libro nosotros tenemos que entender que el pueblo de Israel no había marcado la promesa específicamente como Dios lo había establecido. Porque el pueblo de Israel no había podido abrazar o conquistar la promesa que Dios le había dado. Es porque el pueblo le había dado la espalda a Dios y había abandonado los principios de la ley. El pueblo había abandonado la adoración y había abandonado la Torá. Cuando el pueblo se descuida de las escrituras, hay problemas. Y el pueblo se había descuidado de Dios, y Dios permitió que ellos entren en las manos de sus enemigos. ¿Cuántos están aquí? Si nosotros vamos al libro de los Jueces, nosotros nos damos cuenta a partir del capítulo 2 cómo Dios permite que el pueblo nazca y pueda nacer, aleluya, con la intención de correr y conquistar la tierra que Dios le había prometido. Recuerde que el primer conquistador después del pueblo de Israel haber pasado por Egipto y entrar a la tierra prometida fue Josué. Gloria al Señor. Dios le dio promesa a Josué. Dios le entregó promesa a Josué y le dijo, gloria al Señor, que todo lo que él estaba mirando lo iba a entregar con los estados de sus pies.
Jehová lo iba a entregar. Dios le dio promesa a Josué, pero la promesa que Dios le dio a Josué, Dios cumplió específicamente su promesa, pero Josué también cumplió con lo que Dios le había exigido. Dios le dijo a Josué en el capítulo 1: mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vaya. Dios le dio promesa de cobertura y respaldo, pero había condiciones. Dios le dijo: pero que no se aparte mi libro de la ley de tu boca, sino que vas a meditar en él mañana, día y noche, para que todo lo que tú hagas prospere. Si hay algo que puede garantizar victoria a la iglesia en el tiempo presente, es cuando vivimos sometidos o obedeciendo las escrituras. Si nosotros vivimos de espalda a la escritura, estamos viviendo de espalda a Dios. Recuerde que las escrituras son los expresos, son la intención, son la voluntad de Dios revelada al pueblo que Él escogió, enviando a su Hijo para ser sacrificado y entregarnos la promesa de la salvación. Pero tenemos un detalle. Dios le había dicho a Josué que iba a entregar la tierra que él había prometido, pero él tenía que guardar todo lo que estaba escrito en el libro de la ley que Dios le reveló a Moisés en el monte. ¿Cuáles son estas leyes? Aleluya. Usted más que nada sabe que la ley es la Torá, los escritos, el Pentateuco, la palabra de Dios es lo que había de guardar. Si hay algo que garantiza victoria, aleluya, en su pueblo, es cuando el pueblo escudriña, vive y se somete a las sagradas escrituras. Y cuando nosotros vamos al libro de Nehemías, vemos que hubo pasado un evento, y este evento había producido algo sobrenatural, porque iba a marcar al pueblo de Jerusalén. El pueblo de Israel tenía un problema, y es que había abandonado a Dios, y había abandonado la palabra, y se había descuidado de la ley, y se había descuidado de la adoración. Cuando el pueblo se descuida de la adoración, el enemigo entra en acción y quiere tomar terreno de todo lo que tenemos. Cuando nosotros nos descuidamos de la palabra y nos descuidamos de la adoración, hay problema, porque Dios no está en medio de su pueblo. Cuando Dios está en medio del pueblo, es cuando el pueblo vive la palabra, cuando el pueblo vive en continua adoración, porque la adoración atrae, aleluya, lo de Dios en nuestra vida. Hay algo que me impacta mucho de la historia de Esdras. ¿Quién fue Esdras? Cuando nosotros investigamos de la vida de Esdras, ¿quién fue Esdras? Esdras fue un reformador. Esdras fue un escriba, fue uno de los hombres inspiradores. En el capítulo 8, Esdras dice la Biblia que reunió al pueblo de Israel, pero Dios había movido el corazón de Esdras. ¿Por qué Dios había movido el corazón de Esdras? ¿Dónde estaba Esdras que había pasado todo este asunto? ¿Dónde estaba la palabra de Dios? Aleluya, no estaba vigente, porque no había gente que se levante para poder traer lo que se necesita en este tiempo. Nosotros no necesitamos palabras muchas emotivas. Nosotros no necesitamos, aleluya, que nos estén empujando con palabras lindas. Necesitamos a alguien que se pare en este altar, y en cualquier altar donde llegue, y pueda establecer la palabra de Dios, y pueda levantarse a establecer lo que Dios ha dicho. Está escrito en su palabra. Aleluya, a su nombre, al de Cristo. Y Dios despierta en el corazón de Esdras la voluntad de Él para que Esdras pueda venir a traer una reforma a este pueblo que había estado de espalda a Dios. ¿Qué pasó con este pueblo? Este pueblo abandonó a Dios, le dio la espalda a Dios, y dice los escritos que el pueblo había abandonado a Dios y que había un descuido sobre ellos. Pero hay algo, hermano, y es que Dios llama a Esdras en los últimos tiempos para que Esdras pueda, aleluya, traer la confirmación. Dice que Nehemías se levantó a levantar los muros, convocó hombres valientes, a gente esforzado, a gente capaces, a gente con intenciones de trabajar para la obra, a gente que tenga el mismo deseo que él de levantar los muros. Nehemías no podía solo levantar los muros, Nehemías no podía solo trabajar los muros. Para que los muros sean levantados tenía que haber un equipo. Aleluya, esta obra no puede funcionar si no hay un equipo de trabajo. Esta obra no puede seguir si no hay un equipo que se encargue de trabajar para que esto funcione.
ninguna obra, ninguna iglesia puede permanecer si no están de acuerdo todos para trabajar en una misma visión. Nehemías se propuso en su corazón, inspirado por Dios, reedificar los muros caídos. Estos muros tenían una representación para el pueblo, y es que estos muros eran la cobertura de ellos, porque ellos no estaban, si estaban los muros alzados, si estaban edificados, ellos tenían protección de sus enemigos. Mientras los muros estén en el piso, ellos tenían acceso, los enemigos tenían acceso al pueblo de Israel. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender, y es que Esdras en todo ese tiempo estuvo cautivo en Babilonia. En aquel lugar estuvo con otros hombres, gloria al Señor, pero al ser repatriado y llevado a su pueblo, dice que cuando llegó y encontró el asunto, se habían propuesto auspiciar, se habían propuesto hacer la ceremonia, habían levantado los muros, pero hubo un hombre, aleluya, que se levantó, y dice el versículo 1, debido al mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Escúcheme bien, como un solo hombre se levantó el pueblo en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y al sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todo lo que podían entender el primer día del mes séptimo, y lo leyó delante de ellos en la plaza que está delante de la puerta. Aleluya, lo que pudo, aleluya, provocar que algo pueda suceder, aleluya, fue el pueblo de Israel que convocó a Esdras para que Esdras traiga la ley de Moisés, porque él sabía que sin la palabra no podía haber manifestación. Y dice las escrituras en el versículo 5, donde habíamos leído que él había puesto el libro en sus manos, y los ojos estaban atentos, y todo el pueblo, porque estaba más alto que todo, dice la escritura, que él había enviado a preparar un púlpito para que más bien usted lo pueda entender, un pie Biblia, como usted quiera pueda entenderlo. Y dice que delante de ellos abrió el libro, abrió el rollo. ¿Qué fue lo que abrió el rollo? ¿Qué es este rollo? La ley de Dios, es la palabra de Dios. Y dice la escritura que mientras él abría el libro y había el rollo, todo el mundo estaba atento, todo el mundo estaba observando, todo el mundo estaba concentrado, todos estaban de acuerdo. Aleluya, ¿por qué? Porque querían escuchar palabra de Dios. Oh, gloria al Señor. Había un problema, y es que cuando la palabra de Dios escasea, hay circunstancias que se avecinan a la vida del pueblo, que el pueblo tiene que apercibirse. En el capítulo 3 del primer libro de Samuel, dice la Biblia que Dios llama a Samuel, y en aquel lugar dice que antes de que la lámpara se apagase, Samuel estaba en el templo, y dice que la palabra de Dios escaseaba en aquel entonces, y Dios llamó a Samuel porque había palabra que Dios quería darle al pueblo, pero el pueblo no estaba atento a la voz de Dios, el pueblo estaba atento a otras cosas. Gloria a Dios. Y Dios levantó a Samuel porque había una necesidad de palabra. Todo el tiempo Dios ha querido revelar su palabra a su pueblo, pero muchas veces nosotros no estamos enfocados en lo que Dios quiere decirnos, sino más bien estamos enfocados en lo que el otro puede hablar. Alguien está aquí en esta noche. Ahora vemos un hombre decidido. Diga conmigo, decidido. Decidido. Y este hombre decidido era Esdras. Esdras vio la necesidad, Esdras vio la crisis que había, aleluya, en el pueblo de Israel. Y dice que él, específicamente cuando tomó el rollo, comenzó a leer y a desmenuzar el rollo. Pero no obstante, dice el versículo 6, escuche lo que dice el 6. El 6 dice específicamente, gloria al Señor, que todos bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, y alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Lo que trajo la reforma y lo que pudo provocar el avivamiento en ese momento fue la palabra. Ahora, la palabra estaba acompañada de la adoración. Y cuando hablamos de adoración,
No solamente podemos enfocarnos en los cantores, en aquellos que componen cánticos, que componen alabanza, que muy lindas están, sino que la adoración va más allá de lo que nosotros entendemos. La adoración es un estilo de vida. La adoración tiene que ver con nuestra vivencia. Cuando hablamos de las dimensiones en la adoración, tenemos que entender que hay varios principios fundamentales. Número uno, está la adoración en la liturgia. La adoración en la liturgia tiene que ver con el programa de adoración que emplea la iglesia visionaria. La iglesia visionaria siempre tendrá un grupo de jóvenes, de mujeres, de hombres ungidos para poder proclamar la adoración por los cánticos. Ahora bien, escúcheme bien lo que le voy a decir. Esto es parte de la adoración. En la dimensión de la liturgia, la adoración en la liturgia, la iglesia tiene el compromiso de expresar adoración con frutos de labios, como dice el salmista, con frutos de labios, porque el mismo salmista dice en el capítulo 95, verso 5 en adelante: venid y aclamemos y adoremos y postrémonos ante Dios y adorémosle. ¿Por qué? Porque sabe que hay una importancia en la adoración en nuestro culto congregacional. ¿Alguien está aquí? Ahora bien, la adoración en los cultos congregacionales o en la liturgia de nosotros en este tiempo, la adoración tiene que tener una dirección. La dirección que tiene que tener la adoración es glorificar a Dios y no exaltar al hombre, porque la adoración va dirigida a Dios. Por eso es que adorar tiene que ver con la palabra postrarse, tiene que ver con la palabra reverencia. Si hay alguien que adora, tiene que ser reverente a Dios. Alguien está aquí, gloria a Dios, y la adoración tiene que estar dirigida a Dios y no a los hombres. Ahora hay un problema que en este tiempo y en muchos hemos estado visualizando, pero no todos operan en esa misma área, sino más bien que la adoración